El 27 de marzo de 1977, en el Cine Internacional y con la asistencia de 3.500 personas, quedó constituido formalmente el STUNAM. ¿Qué hubiera pasado en 1977 si Evaristo lo detiene? ¿Quién sabe? No sabemos. Pero a lo mejor lo que sí sabemos es que no estuviéramos aquí. Sí. ¿Qué hubiera pasado si en ese momento no recibimos la solidaridad de todas esas organizaciones sindicales que apoyaron en ese momento? Y por eso cuando hoy las nuevas generaciones nos dicen, bueno, ¿y por qué? Porque nosotros no olvidamos como organización sindical lo solidario que fueron muchísimas organizaciones sindicales. Y el día de hoy, pues tenemos ese gran compromiso con todas estas organizaciones que todavía están vigentes en esa lucha. Hablar también, yo le decía a Alberto, ¿por qué no hablar del por qué no logramos continuar con este gran proyecto del STUNAM con el sindicalismo nacional? ¿Qué fue lo que pasó? Hablar de eso es muy importante para las nuevas generaciones, como lo dice Horta, que conozcan las nuevas generaciones que de esa huelga del 77 logramos una cuestión muy importante, la contratación colectiva, donde el sindicato administra las plazas, donde hoy tenemos todas y todos la oportunidad de estar aquí, compañeras, compañeros. Repito, ¿qué hubiera pasado si no estuviéramos? Y esa es parte de la reflexión que todas y todos nos deberíamos de llevar en este momento, de que yo sigo convencido que de esa gran fusión que hubo, al menos en lo personal, yo abrevé mucho en el conocimiento político. Y tengo que reconocer que de esa gran fusión de SPAUNAM y STUNAM, abrevé políticamente todos y cada uno de nosotros. Y me parece que hoy también los jóvenes tienen que entender de esa gran convicción, identidad y compromiso que le debemos a nuestro STUNAM, así como a nuestra universidad. Gracias, compañeras, compañeros, y que vengan muchas pláticas más en este gran sindicato para que las nuevas generaciones conozcan de lo que ha costado todo esto. El 27 de marzo de 1977 quedó constituido formalmente el STUNAM. En este evento se acordó emplazar a huelga la UNAM para el día 20 de junio de 1977 por el reconocimiento del sindicato y por la firma de un contrato colectivo de trabajo único para administrativos y académicos. Asimismo, se aprobaron los estatutos que regularían el funcionamiento de la organización. Finalmente se nombró a los integrantes del Comité Ejecutivo Provisional, integrado por las siguientes personas: Evaristo Pérez Arreola, secretario general; Eliezer Morales Aragón, de organización; Álvaro Lechuga Güences, del interior; Nicolás Olivos Cuellar, de trabajo; Horacio Zacarías Andrade, de conflictos; Rosalío Güences Reza, de asuntos académicos; Erwin Estefanoto Parrodi, de prensa y propaganda; Pablo Pascual Moncayo, de relaciones; José Luis Gutiérrez Calzadilla, de análisis y estudios; Raúl Méndez Spínola, de previsión social; Joel Ortega Juárez, de relaciones universitarias; Pedro Gante Leónides, de fomento a la vivienda; María Teresa O'Connor Rocha, de trabajo femenil; Josefina Vázquez Torres, de finanzas; Cirilo Peñalosa, de deportes; José Waldenberg Karakowski, de educación; y Miguel Mendoza Padilla, de actas y acuerdos. En su discurso de toma de posesión,
Evaristo Pérez Arreola manifestó lo siguiente: desde 1945 se pretende establecer en la UNAM que los trabajadores sean empleados de excepción. Tuvimos que soportar esa situación durante 20 años, pero en 1972, el 25 de octubre, los trabajadores nos vimos obligados a ir a la huelga por la firma de un convenio colectivo de trabajo. Y ahora, en 1977, nos levantaremos con el triunfo y el contrato colectivo único de trabajo en nuestras manos. La sola noticia de la creación del SPUNAM causó indignación entre la derecha universitaria y la del país, lo cual se reflejó en una campaña de medios contraria a esa pretensión de los profesores y trabajadores de la UNAM, encabezada por el rector Guillermo Soberón Acevedo. Visto la organización de los trabajos administrativos y en parte algunos habían pensado que era un error sindicalizarse en la UNAM. El concepto de comunidad que había manejado la estructura universitaria, sobre todo la burocracia, pesaba demasiado sobre los derechos laborales. Que los trabajadores administrativos no los podían esconder y fueron muy obvios, de tal manera que se organizaron antes, aunque hubo un sindicato de profesores, sobre todo preparatorianos, que tuvieron la intención de sindicalizar a los académicos. Sin embargo, los dos instrumentos que menciona Alberto Pulido, por un lado la parte del Estatuto del Personal Académico de la UNAM y por el otro un estatuto de convenio colectivo de trabajo, no checaba. En realidad, entonces, lo que tuvimos que hacer para lograr la unificación de las dos perspectivas es que en 75 se nos ocurrió al SPAUNAM hacer una huelga y fracasamos. Pero bueno, echando a perder se aprende. O sea, la verdad es que no era fácil hacer un sindicato. En la UNAM había una gran cantidad de maestros, profesores de diferentes facultades que no coincidían con la organización sindical y que además eran más propensos a ser beneficiados con dar clase en la UNAM, que era una aceptación pública de gran prestigio, que defender sus derechos. Los salarios, ya ni me acuerdo, pero ya se imaginarán que eran no nada más bajos, sino que eran muy bajos. El profesor de tiempo completo ganaba 3,000 pesos al mes, que ahora pues, no alcanzaría ni para los camiones, los pasajes. Y por otro lado, la parte de los trabajadores por hora, pues era a gusto y placer de las autoridades. Le daban 4 horas, para que dieran 8, le pagaban 8 para que dieran 16, en fin, le iban sumando, pero siempre se quedaban con el mismo salario. Además, cuestionar la decisión de un director era automáticamente estar fuera de la institución, porque no había nada que respaldara el derecho del trabajador. Por lo tanto, cuando se nos ocurre sindicalizarnos a los académicos, tenemos ante nosotros una historia del SPUNAM que había logrado establecer su contrato y que además estaba perfectamente bien justificado. Pero por otro lado, lo nuestro seguía en el limbo. El doctor Soberón, la verdad, acabamos siendo bastante cercanos. No es que fuera malo, no es que no tuviera, sino tenía la misma ideología de las autoridades que decidían todo. Tenía un consejo universitario conformado por cerca de 100 y tantas personas, al que no le daban voz más que para las reuniones, pero al final las decisiones ya estaban tomadas. Por lo tanto, era muy complicado que siquiera algunos directores se pronunciaran a favor de los principios laborales de los trabajadores académicos. La parte política no la platico porque verdaderamente era de pavor.
El día que nos detuvieron, el 77, el 7 de julio, nos metieron a la cárcel, pues la verdad no resultó ajeno entrar a la cárcel, pero los 25 años de cárcel que teníamos por haber hecho un delito en la UNAM no eran nada agradables. Entonces sí estaba dentro de todo el antecedente de los movimientos de los ferrocarrileros, de los maestros, de los petroleros, que habían sido encarcelados por 7, 8, 9 años y finalmente salían por la amnistía, la ley de amnistía, a la que nos aplicaron a nosotros y por eso salimos de la cárcel. No salimos por negociaciones, sino nos aplicaron la ley de amnistía y pudimos salir de la cárcel. Entonces, este 27 de marzo que nos vemos tan alegres, tan contentos, en 3 meses ya no estábamos tan alegres, tan contentos. Bueno, ellos sí. Porque solo metieron a 8 académicos a la cárcel. Dijeron, no, con los administrativos ni nos metemos. Esos sí tienen fuerza. Tienen ya 18,000 trabajadores afiliados. Ellos sí nos pueden golpear. En cambio, los académicos, no, esos, la mitad están viejos. Como yo, ya no sirven. La otra mitad es dudosa. Entonces, nos aplicaron la ley de amnistía y nos cansaron. En fin, como memoria, yo quiero dar las gracias por haberme invitado. Soy uno de los que hicieron la huelga 77, la unificación, creímos en el sindicato, trabajé muchos años en prensa, trabajamos en el SUNTU, trabajamos en todo lo que tenga que ver con la universidad, junto con ello con las tendencias de sindicalismo democrático independiente, como la de Rafael Galván, de donde nos nutrimos algunos para hacer un partido, prepartido le llamamos, el Movimiento de Acción Popular, que ahora me da un poco de cosa eso de decir popular, ¿no? Porque entre AMLO y Claudia se han vuelto más populares que yo. O sea, sus fotos aparecen en todos lados, son más populares que nosotros. Cuando me ingresé como, igual que Agustín, delegados al Consejo de Huelga para la formación de este sindicato, muchos fuimos delegados en aquel entonces, constituyentes del UNAM, compañeros. La batalla fue cruel. Soberón no fue una perita en dulce. Parecía que traía un odio contra los trabajadores. Los académicos, crecidos por las nubes, eran los dueños de la universidad, eran intocables, realmente. No hay esa conciencia de clase como la de nosotros. Les hace falta eso. Dicen por ahí lo del carrizo. Aquí se vive o se muere. Represiones, ¿cuántas sufrimos? Como UNAM, la que yo recuerdo que fue cruel también, fue la Constitución, nuestra unidad con esta UNAM. Pagamos cruel esa unión. No todos los trabajadores estábamos convencidos. No. Había un gran número de trabajadores que decían no, Evaristo no. Es demasiado riesgo. Y sí la jugamos. Sí, efectivamente Evaristo convencía. Sí tenía esa capacidad de convencimiento de Edwin. Evaristo era muy hábil. También para la negociación era muy hábil. Y no le dio trabajo convencer a los académicos de UNAM. Los que viven lo contarán.
realmente no hubo esa verdadera identidad, hermandad de lucha. No, fue totalmente diferente. Ya les digo a ustedes, y vaya en odontología que yo lo viví. Puro burguesote de primera línea. Todos de descendencia extranjera, generalmente españoles. Dominaron mucho la universidad, sobre todo en la facultad de odontología. Después nosotros fuimos perseguidos por la policía. Asalto de mata, cada quien dormía y comía donde podía. Escápense todos. Y así vivimos, compañeros. Hasta que por fin Soberón veía que no podía hacer nada, entonces lo que hace es dar 72 horas para aquel trabajador que se arrepintiera y fueran a sobar la mano de algún director o de lo que fuera. Ese trabajador regresaba con todas las condiciones patronales. Después, el que no, después de las 72 horas, fuera de la universidad. Muchos lloraban, me voy, sí me gusta la lucha. Los más gritones de mi facultad corrieron. Yo tengo familia, le digo, ¿yo crees que no tengo mujer e hijos? También la tengo, pero también tengo principios. Y no me rajo. Aquí muero, pero no me rajo. Y eso pensamos. Siempre. No retrocedo. Venga lo que venga. Mis compañeros académicos hasta la vez no ven la luz del día. Siguen todavía. Tienen esa organización sindical, pero decía Agustín, es un elefante blanco que solamente le sirve al patrón. Y virtualmente así, la lucha está en nosotros. Ese es nuestro proyecto, ese seguirá siendo siempre, luchar por nuestros hermanos de clase, nuestros hermanos de clase. Muchas gracias. La lucha de los trabajadores administrativos y la lucha de los trabajadores académicos se da por la falta de atención que tienen las autoridades con nosotros. No podíamos vivir con salarios miserables los trabajadores administrativos, y ya el profesor Erwin dijo el trato que tenían y siguen teniendo el personal académico hoy por la falta de esa gran organización por la cual luchamos y vamos a continuar luchando. Número 2, mire, la lucha del personal académico y el personal administrativo siempre tuvo esos aspectos de agremiamiento. Cuando nosotros surgimos 3 organizaciones, el UNAM, el CITUNAM y el SUTUNAM, opuestos al UNAM. ¿Y quién nos subsidiaba? La autoridad universitaria, porque no estaban de acuerdo con que los trabajadores mayoritariamente lucháramos por nuestros derechos. Igual pasó en el sindicato académico, la división a través de la mano de las autoridades universitarias. Pero esos dirigentes, hoy me refiero al maestro Erwin y todos los demás, porque los hemos reconocido, los trabajadores administrativos, los que tenemos hijos en la UNAM y los que estudiamos en la UNAM, no podíamos negarnos, compañeras y compañeros, a ser solidarios con ellos. Ellos son parte de la formación de nuestros hijos, son parte de la formación de nosotros mismos y de todos los demás. ¿Cómo nos vamos a negar
en aquellos años a luchar por los derechos de ellos. Así es que aquí no somos clases diferentes, somos la misma clase. A mí no se me ha borrado, ni se me va a borrar nunca esa gran vocación y esa gran ilusión de ver que el sector académico tenga en su contrato colectivo de trabajo la conquista que merecemos los que pasamos a la rama administrativa y académica, porque son los derechos que en este país se le debe dar a los trabajadores, llámese académicos o llámese administrativo. Mi querido paisano Pedro Gante, cuando fuimos a la Secretaría del Trabajo, ¿y saben por qué nos negaron el registro? Porque nos decían, es que la ley orgánica de la universidad no los considera ustedes trabajadores, los consideran la servidumbre, y en aquellos años los criados no tenían derecho a organizarse como lo estábamos haciendo nosotros. Y ahí Evaristo y Nicolás dijeron, pues para que sepan ustedes que esta servidumbre va a salir adelante y le va a dar una muestra a las autoridades tanto del gobierno como de la universidad, que la organización de los trabajadores es más fuerte que cualquier desprecio que ustedes tienen para con nosotros. Y hoy le digo a mis compañeras y a mis compañeros y a los académicos con todo respeto que todavía estamos dispuestos a dar la lucha, y ojalá mis compañeros de la sección académica del sindicato sigan empujando lo que hace muchos años nació, y por lo que se fueron ellos ya nos juzgará la historia. A nosotros nos va a juzgar la historia de lo que hemos hecho y lo que vamos a continuar haciendo. Maestro y Beto y Hugo, creo que este momento histórico que estamos viviendo, ojalá tuviera toda una gran participación de los trabajadores universitarios, académicos y administrativos, porque lo que se hace no es para distracción, es para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de académicos y administrativos. Y lo que pasó, ya que lo recoja la historia en una parte, lo que cuenta es lo que estamos dispuestos a seguir haciendo hoy y mañana.